Cuando un pozo está produciendo petróleo por flujo natural, llega un momento donde esta energía se agota y esto se ve reflejado en el caudal de producción. Y entonces la pregunta es, ¿se puede recuperar este petróleo que aún está en el reservorio? La respuesta es sí, y este método se llama producción artificial, que es la primera etapa de producción de petróleo. Este método a la vez se clasifica en varios métodos y hoy vamos a ver un método de bombeo electrosumergible. Este método consiste básicamente en bombear petróleo desde el fondo del pozo con una bomba instalada debajo de la altura estática de petróleo. Entre las características de este método se tiene que se puede producir un alto caudal de petróleo a mayores profundidades. Se aplica en pozos de baja presión fluyente, baja relación gas-petróleo, alta relación agua-petróleo y pozos con alta temperatura. Este método se aplica en pozos con crudos de 15 a 40 grados API, pero a la vez requiere mayor supervisión, un mayor análisis y un mayor control durante la operación. Para poder ver los equipos que se requiere para el bombeo electrosumergible, podemos clasificar en equipos superficiales y equipos subsuperficiales. Empecemos con los equipos superficiales. Entonces, primero está el transformador, que cambia el voltaje primario al voltaje requerido por el motor. Recordemos que el esquema básico de un transformador es como se ve en la gráfica del lado derecho superior, donde esta, como podemos ver, mantiene constante la potencia, pero cambia el voltaje y la corriente de acuerdo a los devanados primarios y secundarios. Es decir, que va a estar en función del número de embobinados que se tenga en cada lado. Por ejemplo, el lado izquierdo tiene mayor embobinado que el lado derecho. Esto quiere decir que el lado izquierdo va a tener un mayor voltaje, ya que tiene un mayor número de embobinado. Esto es posible gracias a que el núcleo mantiene constante el flujo magnético. Aunque en la vida real este transformador es como se muestra en la gráfica derecha e inferior. Este puede ser un solo transformador trifásico o un conjunto de tres transformadores monofásicos, donde el devanado exterior es de mayor voltaje y el devanado interior pareciera que por un núcleo es el de menor voltaje. Ahora veamos lo que es el variador de frecuencia. El variador de frecuencia es utilizado para el monitoreo de pozo y la producción de crudo, es decir, que este va a cambiar la velocidad del motor. Pueden entrar 60 Hz de frecuencia y pueden salir entre 30 a 90 Hz. Este variador de frecuencia hace que cambie la velocidad del motor a mayor frecuencia y disminuya la velocidad del motor a menor frecuencia. En esta gráfica podemos observar que el variador de frecuencia está compuesto por tres circuitos. Uno que es el circuito rectificador, que cambia la corriente alterna en corriente continua. El otro es el circuito intermedio, que está compuesto por un inductor y un capacitor. El inductor reduce los armónicos y el capacitor suaviza y limpia la señal. El tercer circuito es un circuito inversor, que cambia de corriente continua a corriente alterna, pero esta onda no es una onda sinusoidal, sino es una onda cuasi sinusoidal. El siguiente equipo es la caja de venteo. Está ubicada entre el cabezal de pozo y el tablero de control, que conecta el cable de superficie con el cable del motor. Además, ventea a la atmósfera el gas que fluye del fondo de pozo, es decir, del espacio anular. Así impide que llegue este gas al tablero de control. Ahora veamos el panel de control, que también es conocido como tablero de control. Es un componente donde se gobierna la operación. Puede tener un botón de encendido y apagado, fusibles que protegen al cable de sobrecargas, luces indicadoras y otros que estarán en función de los parámetros que deseamos conocer. Ahora veamos el último equipo superficial, que es el cabezal de pozo. Los más comunes son cabezal tipo Hércules, que se utilizan para aquellos que tienen baja presión en el espacio anular, poca profundidad. El otro cabezal de tipo roscado, que se utilizan cuando la presión en el espacio anular es alta en pozos de alta profundidad. Ahora veamos los equipos de fondo, o también conocidos como equipos subsuperficiales. Primero se tiene la bomba centrífuga. Esta es una bomba de tipo vertical multietapas. Esta mueve los fluidos rotándolos con un impulsor rotativo dentro de un difusor con entrada central y salida tangencial. Cada etapa está constituida por un impulsor y por un difusor. El impulsor genera energía cinética y por el área de estos impulsores se genera energía potencial en el difusor. La presión atmosférica hace posible que el fluido sea impulsado al eje del impulsor y este lanza al fluido al difusor. De acuerdo al diseño se pueden tener tres tipos de flujos: el flujo radial, el flujo mixto y el flujo axial. El flujo radial se caracteriza porque el impulsor forma un ángulo de 90 grados con el eje de la bomba y estos se utilizan para producir bajos caudales. El flujo mixto se caracteriza porque el impulsor forma un ángulo de 45 grados con el eje de la bomba. Este se utiliza para obtener altos caudales. El flujo axial se caracteriza porque la entrada del fluido
es perpendicular al movimiento de los impulsores. Además que estos impulsores pueden ser flotantes o fijos. Flotantes quiere decir que el impulsor se va a mover de arriba hacia abajo con respecto del eje, y fijos que se van a mover sólidamente con el eje. El impulsor va a entregar energía cinética gracias a la fuerza centrífuga, que a su vez se traduce en la velocidad periférica, como se puede ver en la gráfica. En esta gráfica podemos observar que en la parte central del impulsor se encuentra un orificio, y en la periferia de este orificio podemos observar una velocidad de entrada del fluido de componentes velocidad periférica y velocidad relativa. En la periferia del impulsor podemos observar que ha incrementado la velocidad de entrada del fluido al siguiente impulsor y también ha incrementado la velocidad periférica. Esto se debe al movimiento rotativo que tiene este impulsor gracias a que el motor proporciona esa rotación al eje de la bomba. Ahora bien, para la selección de una bomba debemos tener en cuenta que los parámetros de operación de esta deben estar en el rango de operación recomendado, es decir, que no haya empujes hacia abajo ni haya empujes hacia arriba, que se encuentre en un equilibrio. Como se puede observar en la gráfica, el rango de operación recomendada es toda esa sección amarilla. Los empujes hacia abajo se pueden dar debido al mismo peso del fluido que está impulsando la bomba, o también al mismo peso de los impulsores. En algunos casos, como es el caso de impulsores flotantes, se considera el peso mismo del eje de la bomba. Y los empujes hacia arriba se dan cuando se está succionando el fluido para que puedan ser impulsados. Ahora bien, para reducir los empujes hacia abajo, los impulsores pueden tener un anillo de balance y un hueco de balance. El anillo de balance lo que hace es dar una caída de presión debido a que del impulsor de abajo está subiendo con alta presión. Al chocar con este anillo de balance baja su presión, pero además para reducir el peso del fluido se le puede hacer un hueco de balance que hace que baje la presión. Ahora hablemos del motor. El motor es un motor de inducción bipolar trifásico que opera a 3600 revoluciones por minuto. La corriente alterna genera un campo magnético que gira alrededor del estator, y estos campos magnéticos inducen al rotor y al eje a rotar. El rotor produce un caballo de fuerza determinado a un voltaje determinado. Ahora hablemos de las partes del motor. Entre sus componentes principales se encuentran el rotor y el estator. El rotor está hecho de electroimanes. ¿Esto para qué? Para conservar la energía o la corriente eléctrica que es inducida por el campo magnético del estator y así no desperdiciar nada de esta energía. Otro componente principal es el estator, que está compuesto igualmente de electroimanes con embobinados por donde pasa la corriente alterna trifásica. Otro componente también es el rodamiento, o también conocido como cojinete, que sirve para alinear el eje del motor y además facilita su movimiento de este. Otra parte importante del motor es el sistema de enfriamiento, que se la realiza a través de un aceite. Ahora bien, en este punto hay que recalcar que el motor funciona con corriente alterna trifásica. Como se puede observar en la figura, cada fase está desfasado 120 grados uno respecto del otro, y entre cada fase se tiene un voltaje de 120 voltios. Cabe resaltar que se elige una corriente alterna trifásica ya que nos entrega 3 veces la potencia que nos podría entregar un sistema de corriente alterno monofásico. Además que este sistema de corriente alterna trifásico es más seguro, menos costoso y los equipos tienen una mayor eficiencia. Ahora hablemos del protector o sector sellante. Este permite la expansión térmica del aceite del motor. Como habíamos dicho, el motor va a necesitar un aceite térmico que permita el enfriamiento, ya que el motor va a calentar. Ese volumen expandido va a necesitar un espacio por donde fluir, y la sección sellante es la que permite que fluya este volumen expandido. Otra función del protector es aislar el motor del petróleo. Además, este permite la conexión tanto del motor como de la bomba. Ahora hablemos del separador gas-petróleo. El separador gas-petróleo se usa cuando se tiene una excesiva cantidad de gas en solución en petróleo. Este gas puede causar interferencias en el rendimiento de la bomba por la cavitación. Además que este actúa como una centrífuga, empujando al fluido pesado a las paredes y al gas del fluido al centro de la misma, dirigiendo al fluido a la bomba
y el gas al espacio anular. Ahora hablemos del cable eléctrico. Existen dos tipos de cable, el cable de extensión y el cable de potencia. El cable de extensión tiene un menor diámetro y una menor longitud, y el cable de potencia es todo lo contrario al cable de extensión. Además, estos pueden ser redondo o plano. Esto va a estar en función al espacio que se tenga en el espacio anular. Por ejemplo, si se tiene un menor espacio, se puede usar un cable plano. Y bueno, esto fue un resumen de lo que es el bombeo electrocéntrico. Gracias por tu atención.